lo mejor larga, igual a de mañana. Entonces no vamos a perder más tiempo, ¿sale? Bueno, el día de hoy vamos a, si bien sé que perdón, dejé la cámara. Vamos a ver el tema de dispepsia. Y sí, de tu presentación también. La definición como de ¿Perdón? Me agrada que estén viendo dos pláticas a la vez. muchos síntomas, es un grupo heterogéneo de síntomas que se van a localizar en la parte superior del abdomen. Los síntomas pues van a ser muy variables, van a ser dolor del pilastro, colitis postprandial, saciedad precoz, anorexia, náusea y vómito. También nos pueden referir los pacientes distensión de la... Órale. Y de gastro. Sí, Jorge. Dicen que deben estos Espero que estén en todo, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, vamos a comenzar rápido esta charla. Esta charla originalmente era hipotiroidismo e hipertiroidismo. Si bien es demasiado importante identificar el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, creo que es todavía más importante saber como tal interpretar las pruebas de función tiroidea, dado que de otra manera pues difícilmente van a llegar al diagnóstico acertado en la mayoría de los casos. Entonces, esta charla voy a tratar de no hacerla pesada, porque si bien es una charla laboriosa, que a lo mejor es un poquito aburrida, entonces vamos a hacerla más dinámica, de tal forma que voy a ir haciéndoles preguntas. Quiero que piensen. De hecho, vamos a utilizar en muchos aspectos el método socrático, la mayéutica, para tratar de que ustedes lleguen al diagnóstico acertado simplemente con la información que les vaya dando, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con un poquito de anatomía en general o algunos aspectos generales de la tiroides. La tiroides es una de las glándulas endocrinas más grandes, por no decir que la de mayor tamaño. Entonces, para nosotros saber realmente en la evaluación que hacemos de la glándula tiroides, saber que una glándula tiroides es adecuada en cuestión de tamaño, pues debemos de saber las medidas. Si gustan, ya después digo, esto no se puede dar por Zoom, el método exploratorio de la glándula tiroides, pero en general una glándula tiroides va a medir 4 centímetros, recordando que es una estructura tridimensional, 4 centímetros como tal cada lóbulo de altura por 2.5 de ancho cada lóbulo, obviamente, y un fondo de 1.5 a 2 centímetros, con un peso aproximado de 15 a 20 gramos. Entonces, para empezar, debemos de saber cuánto mide la glándula y para ello debemos de medirnos los dedos, porque lo vamos a explorar con los dedos y muchas veces lo que midan nuestros dedos es como tal el valor que le vamos a dar en tamaño a la exploración de la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides tiene una función compleja, voy a tratar de simplificarlo lo más que se pueda, pero es compleja. Aquí recordando también, eso es un poco importante, que muchas veces las alteraciones como tal morfológicas de la tiroides no van a ir de la mano con una alteración funcional y viceversa. Puedo tener un nódulo tiroideo o un bocio sin que necesariamente tenga alteraciones en las pruebas de función tiroidea y viceversa. Puedo tener una glándula tiroidea que a la exploración no parece tener alteraciones, pero que sí tienen alguna alteración directa en la función tiroidea. Entonces, aquí vamos a mencionar puntos clave. La T4 producida debe convertirse en T3 para lograr sus efectos. Entonces, la glándula tiroides en la mayoría de los casos va a producir más T4 que T3. La T4, para activarse como tal, esto va a suceder a nivel de tejidos periféricos, de tal forma que, yo creo que ya le paramos ahí, ¿no? De la admisión. Entonces, de tal forma que para que haga su efecto necesita convertirse en T3. Esto va a suceder a nivel de tejidos periféricos, ya no va a suceder como tal en la tiroides, ya dado que aproximadamente poco menos del 10% de toda la producción total de la glándula es T3, la mayoría es T4.
La que hace el efecto realmente a nivel tiroideo es precisamente, a nivel periférico es T3. Esta conversión tiene lugar en tejidos como el hígado, el riñón y la misma tiroides, y se halla catalizada por la iodotironina desyodasa de tipo 1 o la desyodasa tipo 1. Hay 3 tipos de yodasa, las más importantes, la yodasa tipo 1 y tipo 2, y que pues van a catalizar la formación de T4 a T3, y no solamente de T4 a T3, sino de T4 a T3 reversa, etcétera. Entonces, de alguna manera, sí son importantes también la función de las desyodinasas. No de alguna manera, realmente es sumamente importante. Entonces, la T3 que entra en la célula puede ser desyodada a T2 o entrar en el núcleo y unirse al receptor de hormona tiroidea para hacer su efecto. Una fuente adicional de T3 es la generada por la iodación del anillo externo de la tiroxina, que en este caso la va a convertir a T3 reversa. Entonces, la mayoría de las veces estamos enfocados nada más a medir la TSH, y a veces con la TSH nos basamos para todo, incluso para tomar decisiones o emitir un diagnóstico, cuando realmente esto es más complejo de lo que parece. Entonces, tomamos en cuenta que vamos a evaluar la TSH, la T3 y la T4, pero no solamente eso. Hablamos de que la T3 y T4, para llegar al tejido blanco, ejercer su función, recuérdense que en la primera plática que les di, el defecto puede estar en varios sitios, no solamente en una hipofunción o una hiperfunción glandular, sino que también necesitan o requieren de globulinas transportadoras para llegar a ese sitio. Entonces, también puede haber alteraciones en estas globulinas transportadoras que nos pueden dar la falsa percepción de alguna alteración endocrinológica. Entonces, siempre tener en mente que todo esto es muy variable, es un sistema complejo de retroalimentación negativa que tiene que ver desde el sistema nervioso central, hablando de la producción de TRH a nivel hipotalámico para lograr la liberación de TSH a nivel hipofisario, y consecuentemente la activación de la glándula tiroidea, que va a producir T4 y T3, en su mayoría T4, para posteriormente ser activada a T3 a nivel periférico. Y ahí no para la cosa. También puede haber errores, incluso ya una vez que está liberada la hormona, porque puede haber resistencia también hacia estas hormonas tiroideas. E incluso también algún aspecto inmunológico en donde se generan anticuerpos que pueden remediar la acción de alguna de estas. Entonces, como podemos ver, son varios factores que hay que tener en mente al momento de evaluar las pruebas de función tiroidea. Y si bien estamos acostumbrados en el Hospital Central Militar, o si ustedes llegan a un tercer nivel o se van a hacer su residencia al ABC o al Ángeles, difícilmente no van a tener acceso a muchas de las pruebas, pero desgraciadamente la mayoría de los presentes en esta charla pues no va a tener a su disposición todo el arsenal necesario para llegar a un diagnóstico. Entonces, hay que entender primeramente que el análisis topográfico de la TSH realmente es poco útil. No vamos a determinar un diagnóstico de enfermedad tiroidea únicamente con la medición de TSH. La TSH, recordemos que sí nos es sumamente útil, pero de verdad bastante, en los casos de seguimiento. Obviamente que ya tiene el paciente como tal el diagnóstico de una enfermedad tiroidea, ya sabemos lo que tiene, sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, lo que ustedes gusten, y nos sirve como seguimiento, porque en base a eso vamos a veces a ajustar el tratamiento, pero no para un diagnóstico inicial, ¿ok? Entonces, hay que entender que la TSH es de liberación hipofisaria. De alguna manera, la hipófisis nos va a decir cuál es la percepción que hay con respecto a la hormona tiroidea circulante, pero pues no lo es todo. Vamos a ver que hay algunas otras alteraciones importantes que nos pueden dar esa falsa percepción. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos: ¿cuáles son las variables preanalíticas y cuáles las biológicas que se deben considerar al evaluar la concentración de TSH en un individuo? Recordando que no todos los individuos somos iguales, hay variaciones, eso hay que entenderlo y siempre tenerlo en mente. Entonces,
De ahí que dentro de las variables preanalíticas, pues hay que ver si es el nacimiento, la edad en este caso importa bastante, la pubertad, la variación circadiana, eventos de estrés, etcétera, cambios en el ritmo, sí repercuten bastante los niveles de TSH y de hormonas tiroideas que vamos a tener después del retiro de hormonas tiroideas. Si las pruebas de función tiroidea se realizaron en la evolución de un estado crítico, como en el caso del paciente con eutiroidismo enfermo. Entonces, son varios factores que hay que tomar en cuenta. También puede haber disfunción transitoria en el caso de una tiroiditis subaguda, que en este caso pues cursan con una fase hipertiroidea, una fase hipotiroidea, de eutiroidismo, hipotiroidismo y posteriormente eutiroidismo en algunos casos. Entonces, sí es importante primero ver el contexto en el que estamos midiendo las hormonas tiroideas. De otra forma vamos a tener errores diagnósticos, como en el caso de un paciente en estado crítico, por lo cual aquí no se recomienda que un paciente que esté en estado crítico y desde luego que no sospechemos que el origen de ese estado crítico sea una cuestión tiroidea, pues no medirle el perfil tiroideo, porque sabemos que lo vamos a encontrar alterado y nos puede llevar a una falsa percepción de que puede estar con hipotiroidismo cuando realmente no lo tiene. Entonces, aquí tengan cuidado, por favor, y sí les pido que pacientes que tengan en sala, que ingresen por alguna otra razón y que por, no sé, porque a alguien se le ocurrió, le envíen un perfil tiroideo, pues, y salga alterado, pues no pidan interconsulta, porque ese perfil tiroideo no es tan válido, no nos sirve realmente para evaluar el estado real del paciente. Otras variables preanalíticas son la niñez, adolescencia, en el caso de que lo encontremos en la vejez. Aquí puede haber valores limítrofes diferentes en cada uno de los casos. Los verdaderos valores extremos, ¿sí? Hablando ya aquí desde el punto de vista percentilar, que vamos a encontrar pacientes que manejan TSHs un poco más altas que el resto de las personas. Y esto no quiere decir que tengan alguna enfermedad. En el caso de TSH con menor actividad biológica, que también es importante, y esto tiene que ver con la cialilación como tal de la TSH, que muchas veces puede ser inmunoreactiva, es decir, puede ser sensada en el ensayo con el que estemos midiendo la TSH, sin embargo, no tiene una actividad biológica plausible, de tal forma que nos va a llevar a niveles de T4 un poquito más bajos de lo esperado. En el caso de insuficiencia adrenal no tratada, también, y la secreción inapropiada de la TSH. Entonces, hay que tener eso en mente. También recalcar que puede haber variabilidad entre los mismos inmunoensayos que detectan isoformas de TSH. En el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad reumatoidea o incluso tienen un factor reumatoide elevado por alguna otra situación aguda, estos anticuerpos heterófilos pueden llevar a alteraciones en la medición de TSH que a veces genera lecturas que no tienen congruencia entre la TSH y el nivel de T4 que estamos observando. Entonces, recordando que la TSH y la T4 es lo que vamos a evaluar principalmente, porque prácticamente más del 90% de la hormona total que va a producir la tiroides es T4 y que esta a su vez, por el mecanismo de retroalimentación negativa en NASA, va a lograr ya sea la inhibición o la estimulación de TSH en función de la cantidad que que la hipófisis detecte. Entonces, de ahí que nos sirva bastante para evaluar de manera inicial. Entonces, la toma de muestra también es importante y el almacenamiento de la hormona. Entonces, la relación TSH-T4 libre y la variación biológica. Aquí, como en todos los casos glandulares o siempre donde hay un estímulo y un órgano blanco, pues siempre tiende a haber un set point, es decir, un punto en el que se considera normal. Pero para empezar, ¿qué es lo normal? Lo normal hablamos muchas veces de medidas epidemiológicas, ¿sí? Dado que cierto grupo de personas o cantidad de personas entran dentro de ciertos niveles percentilares y eso lo tomamos como un rango de referencia para decir qué pacientes salen de fuera de lo normal, ¿sí? Pero aquí también importa la situación clínica, ¿sí? Si el paciente tiene alguna manifestación acorde a los valores que estamos observando. Entonces, hay que tomar en cuenta las referencias que tenemos. Cada laboratorio como tal va a tener distintas referencias porque a veces son inmunoensayos diferentes que utilizan en
en cada medición. Entonces, si bien los valores de referencia suelen ser similares, siempre hay que observarlos en muchos de los casos. Ahora, el punto de ajuste, la intersección de T4 libre y TSH en el fractil 50 de las curvas de capacidad secretora de hipófisis y tiroides, que es a lo que llamamos como tal el set point, que hay un equilibrio entre uno y otro. Y la contribución porcentual en la variación de TSH tiene que ver con que muchas de las ocasiones ya la TSH que nosotros, pues nuestra hipófisis va a producir, ya viene determinado genéticamente. Sin embargo, va a haber algunos otros factores ambientales que pueden llegar a modificarla. Entonces, de tal forma que el tirostato va a ser muy diferente de persona a persona. ¿Sí? No vamos, aquí sí aplica la parte de que si no está roto no lo arregles. Si el paciente no tiene como tal síntomas y simplemente fue un hallazgo, que a lo mejor tenga una TSH de 4 y resulta ser que es un paciente joven, pero tiene una T4 normal, etcétera, pues entonces a lo mejor el tirostato es diferente en ese caso. Y como lo vamos a observar en una medición que se realizó, este estudio es un estudio elegante realmente y sencillo, bastante sencillo, en el cual el doctor Anderson lo que hizo es medir o ver la variación intraindividual que había entre cada individuo, ¿sí? Entre cada persona se midió la TSH mes con mes, es decir, son 12 mediciones al año, y vimos que las mediciones pues eran distintas, a pesar de que era la misma persona a la cual se estaban midiendo. Entonces, inclusive dentro del mismo individuo puede haber variaciones, ya sea, hablamos al principio de las variables preanalíticas que tomar en cuenta, de que si el individuo pues tiene variaciones en el ciclo circadiano, si está bajo un estrés, etcétera. Entonces veamos como por ejemplo aquí en el individuo número 11 pues sí tiene una variación bastante significativa con relación al resto. Por ejemplo, el individuo 12, el individuo 7, aparte de que tuvieron niveles muy bajos de TSH y que se mantuvieron constantes durante todo el año, pues la variabilidad no fue para nada significativa, contrario a este individuo, que ciertamente eran individuos jóvenes a los cuales se hizo estas mediciones. Ahora, los rangos de referencia de la población general. Aquí también es otro punto bastante importante, dado que mucha de esta variabilidad que suele haber tiene relación directamente también con la edad que tienen los individuos. Entonces, obviamente, a mayor edad tiende a haber mayor variación entre las mediciones interindividuales, y eso siempre hay que tenerlo en mente. Ahora, en este estudio general, donde se analizó a nivel percentilar de acuerdo a los grupos etarios que ustedes están viendo en pantalla, pues se vio cómo incluso los valores de TSH pues iban aumentando. Entonces, hasta cierto punto podemos considerar normal en muchos casos que se salgan fuera de lo que nosotros o el laboratorio considera rangos de referencia adecuados. Acuérdense que el laboratorio nada más va a marcar rangos de referencia, pero no les va a decir de tal grupo de edad, tal grupo de edad, pues debe tener esta TSH. Ahora, no es lo mismo variación TSH de 7 en un paciente de 20 años. Ahí pues no es congruente esa medición, por lo cual vale la pena investigarlo. Pero si tengo un paciente de 80 años que me llega con una TSH de 6 o de 5, pues lógicamente ese paciente, y tiene una T4 normal como tal, aquí es importante observar la T4, pues a lo mejor no le doy hormona tiroidea, dado que acuérdense que el organismo tiende como tal a mantener un metabolismo constante en base a los requerimientos que tiene. Obviamente, a mayor edad, el metabolismo va siendo cada vez más lento. Lo que puede ocasionar, si le doy hormona tiroidea a un paciente de esta edad, pues son alteraciones cardiológicas, llámese alguna arritmia o llámese alteraciones neurológicas, que a la larga, pues no solamente aumentan el riesgo cardiovascular, sino de alguna manera merman también la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, siempre tengan en mente esta parte. No quieran mantener dentro de rangos de referencia, ¿sí? La mayoría de los, bueno, no la mayoría, bueno, sí, la mayoría de los militares, porque no todos, pues tienden a ser muy cuadradotes para los militares que me están escuchando.
Entonces, no se queden en la mente la idea de que si está por arriba es porque está mal. No. O sea, simplemente analizar el contexto, analizar las variables preanalíticas que yo espero encontrar en este paciente, y así es como lo debemos de encontrar. Entonces, traten, este es un ejercicio mental que les recomiendo bastante. Cuando ustedes ven a un paciente, imagínense cómo van a encontrar los estudios, y viceversa. Pueden ustedes, así como las cartas del tarot, leer a un paciente sin conocerlo, nada más con ver los estudios. También traten de hacer ese ejercicio, y créanme que es divertido. Entonces, conclusiones de la variación biológica de la TSH. Cada individuo tiene un punto de ajuste del tirostato que está determinado genéticamente, ¿sí? Que obviamente prácticamente el 30% todavía va a depender directamente de las variaciones ambientales que se puedan suscitar, pero el punto importante es el genético. Ahora, al analizar una concentración de TSH en un individuo determinado, deben considerarse las variables preanalíticas que no representan alteración funcional. No todos los pacientes están enfermos. Siempre hay que ver el contexto general en el cual estamos evaluando esas pruebas de función tiroidea. La concentración de TSH depende de la variación biológica intraindividual, la edad y del método empleado para su cuantificación. Esos son puntos bastante importantes. Y algo demasiado que debemos de tener en mente, que la predisposición a generalizar a partir de valores particulares siempre va a limitar la comprensión de las tendencias biológicas del individuo. Esto es, se olvida que existe individualidad biológica dentro de la misma similitud. Entonces, siempre tengan en mente esas variantes que podemos llegar a encontrar. O sea, antes de ver el perfil tiroideo, vean a la persona en sí, vean el estado en el que se encuentra. ¿Ok? Entonces, le voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, para que no interrumpamos, ¿no? Porque, en serio, por favor, los micrófonos. Ando de momento como que me inspiro y me corta la inspiración. Entonces, la primera prueba que nos vamos a hacer es dónde y cómo comenzar la evaluación del perfil tiroideo de un individuo. ¿Sí? Ahora, hay que sistematizar de manera conceptual para la evaluación de las pruebas de función tiroidea. La primera pregunta que me debo hacer es ¿cómo espero encontrar las pruebas de función tiroidea en el contexto clínico en el que se encuentra el paciente en ese momento? Segunda pregunta, si existe congruencia entre los componentes de las pruebas de función tiroidea, y si no encuentro la congruencia, ¿qué factores pueden explicarla? ¿Ok? Y desde luego se requiere una prueba adicional para explicar la incongruencia en caso de encontrarla y conocer el estado tiroideo del individuo. Entonces son 4 preguntas básicas que nos debemos hacer, y de esta forma vamos a ir viendo algunos casos que la verdad son bastante interesantes, porque nos hacen ver que las pruebas de función tiroidea de la interpretación, si bien no es complicada en la mayoría de los casos, ustedes saben que existe hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿ok? Y que si la TSH está alta y la T4 está baja, eso es hipotiroidismo. Si la T4 está alta y la TSH está baja, eso es hipertiroidismo o tirotoxicosis, ¿ok? Estamos totalmente de acuerdo, pero no siempre es así. De hecho, siempre hay trampa. Entonces, vamos a ver. Mujer de 36 años, tía y prima de rama paterna con hipotiroidismo ya diagnosticado, utilizó anticonceptivos en 2014 y tiene 3 años de cansancio y somnolencia. Pesa 62 kilos, talla 1,62, realmente no está en su peso, en un peso adecuado, pulso 84 por minuto con una TA de 110/80, no está ojona, no tiene buche, la tiroides está normal a palpación, piel y reflejos normales. Y estas son las pruebas de función tiroidea. ¿Alguien me puede decir qué podemos integrar de esto? ¿O qué observan? ¿O qué salta realmente? ¿La TSH? Ah, no. ¿Sí? No, está dentro. ¿La TSH? Los niveles de T4. T4. Ok, la T4, ¿cómo la encontramos? Elevada. Disminuida. Si se fijan, la T4 está marcando 75.65 nanomoles, y efectivamente
¿sí? Está por debajo de los límites de referencia. Aquí vale la pena hacer nada más mención que por T3 y T4 me refiero a T3 y T4 total, no es la fracción libre. De hecho, es difícil medir la fracción libre. A veces se reporta, pero con una medición de forma indirecta. Entonces, ¿perdón? Entonces, bien, si yo tengo T4 baja, realmente para los valores de referencia, ¿cómo esperaría yo encontrar la TSH entonces? Normal. Elevada. Elevada, si se tratara de un hipotiroidismo primario. Pero como no está elevada, yo puedo pensar que entonces la hipófisis no está respondiendo a ese estímulo pues, del nivel de T4, ¿ok? Sin embargo, lo que habíamos mencionado, si yo tengo T4, hablando de que el 90% se produce y se convierte a T3, ¿cómo está la T3 también? Esto también hay que verlo. Disminuida. Disminuida, exacto. Entonces, esto está congruente, aparentemente. Lo que no es congruente es esto, la TSH pues, no está respondiendo como tal a hipófisis. ¿Y cómo es por encontrar la captación de T3? Que este valor, ahorita lo vamos a ver, pero este valor habitualmente no lo reportan o no lo pedimos en el Hospital Central Militar. Pero si ustedes ya en su consultorio privado o piden un perfil tiroideo afuera o se toman un perfil tiroideo afuera, van a ver que la mayoría de las veces no les van a reportar a que pidan el perfil tiroideo completo, no les reportan la T4 libre. ¿Sí? Muchos laboratorios lo que reportan es, o la mayoría, la captación de T3, que ahorita vamos a ver qué es, pero ¿cómo está? Entre rangos, ¿no? Normal. Entre rangos. Pero ¿cómo esperaría encontrarla en este contexto? ¿Nada? Porque la T3 está disminuida. Ajá. ¿Cómo? La elevada, porque la T3 está disminuida. Sí funciona así, que a mayor cantidad de T3 hay menor captación y viceversa. Bueno, Algo así, exactamente, algo así. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Entonces, este perfil tiroideo pareciera corresponder a un hipotiroidismo central, está la opción número 1, o se las catafixio por repetir las pruebas de función tiroidea. ¿Cuál elegirían? ¿Repetirlas? repetirlas. Repetirlas. Bueno, entonces, recuerden que esta paciente tomaba anteriormente anticonceptivos. Entonces, tomando anticonceptivos tenía este resultado y sin anticonceptivos tiene este otro. Bien, ¿qué observamos? Disminuida la T3, también la T4. Exactamente, T3 y T4 disminuida tomando los anticonceptivos. ¿Y sin anticonceptivos? Y ahora sí se marca como tal la disminución. Más disminuidas. Sí, es mucho más relevante la disminución. Exacto, está todavía más afectado, o sea, hay una disminución todavía mayor, ¿sí? Tanto de T3 como T4 total. ¿Y cómo está la TSH en ambos casos? En rangos, Normal. Uh-huh. Exacto. ¿Y la captación de T3? También está igual, normal. Mantiene igual. ¿Ok? Con anticonceptivos continúa igual. Entonces, ¿dónde se encuentra la incongruencia? La TSH. El tiroidismo central. A ver, ¿quién me da el diagnóstico? Bueno, Pues a nivel central podría ser, ¿no, doctor? a nivel central, ok, digo, ¿O no? lo que quiero es que hagan el análisis. Sí es una posibilidad, puede ser, pero recuerden que estamos hablando de total. ¿Y cómo esperaría encontrar la captación? De T3, que en este caso está alta para lo que yo esperaría encontrar. Entonces, ¿qué información brinda la captación de T3? Bueno, para empezar, entender qué información brinda, vamos a ver cómo se realiza la captación de T3. Entonces, primero tengo mi suero problema. A este suero problema le administro la T3 marcada con yodo 125, lo incubo,
lo centrifugo, le administro carbón dextran y lo que voy a obtener es un sedimento precisamente del carbono. Ahora, la T3 marcada, cuando yo lo mezclo con el suelo problema, va a ocupar o va a unirse a la globulina transportadora de hormona. En este caso va a ocupar los espacios como tal que queden vacíos de la globulina transportadora, ¿sí? Hablando de la T3 y T4 libres, y posteriormente el exceso o lo que no se una o no se fija la globulina transportadora, pues va a ser absorbido como tal por el carbón dextran, que ese es básicamente, y a grandes rasgos, no voy a meter con mayores detalles del radioinmunoensayo, a grandes rasgos es lo que sucede. Entonces, para que ustedes no se pierdan, lo que cuando hablemos de captación se va a referir como tal a la captación finalmente del carbón dextran. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí lo que observamos es que hay una cantidad pues hasta cierto punto de normal alta de T3 y T4 libre, que esta se va a fijar como tal a los lugares de la globulina transportadora, lo cual va a dejar menos espacio para la T3 marcada, y posteriormente esta se va a unir al carbón dextran. Entonces, a mayor, o lo que tiende a mantenerse normal, a mayor T3, T4, pues lógicamente la captación va a ser todavía mayor. En el caso de que haya poca T3 y T4 libre para unirse a la globulina transportadora, pues va a dejar una mayor cantidad de espacios, por lo cual la captación por el carbón dextran pues va a estar disminuida para que no se pierda, ¿sí? No se les olvide. Carbón dextran es a lo que analizamos, pero en este caso pues si hay poca hormona, la captación va a estar disminuida. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, la captación de T3 indica el grado de saturación de las proteínas transportadoras de hormona tiroidea, ¿sí? Si estas estén saturadas o no saturadas. ¿Alguien me puede decir un caso, por ejemplo, de saturación de hormonas tiroideas de las globulinas transportadoras? Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, a mayor captación, mayor saturación de las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas. A menor captación, menor saturación de proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Sí, claro. Además, se puede inferir también la posible concentración de la TBG. Puede ser que mi problema no es el exceso o la ausencia de hormonas tiroideas, puede ser que haya poca globulina transportadora, o sea, poca TBG, y que de alguna manera pues los espacios se vean alterados. Entonces, también de manera indirecta puedo yo inferir la concentración de TBG. A mayor captación, menor concentración de TBG. A menor captación es porque hay una mayor concentración de TBG. Ejemplo, ¿sí? En el caso de un hipertiroidismo, ¿cómo encontraría yo la captación? Alta. Alta, exactamente. Va a estar alta porque hay demasiada hormona, se fija la globulina transportadora, va a dejar menos espacio para la T3 marcada y lógicamente la captación por el hierro dextran va a estar mayor. Entonces, captación mayor en el caso de hipertiroidismo. ¿En qué otra situación puedo encontrar una captación alta? Pues, por ejemplo, cuando hay menos espacio para que se unan las hormonas, de tal forma que también va a quedar un exceso de T3 marcada con yodo 125. ¿Sí? Como en el caso de la menor concentración de TBG. Entonces, ¿cómo espero que se encuentre la captación de T3 cuando la paciente tomaba anticonceptivos? Algo que se les debe de quedar en su cabecita es de que los anticonceptivos van a tener un efecto en la TBG y esto va a incrementar el nivel de TBG de tal forma que va a haber más espacios para la fijación de hormona. ¿Y cómo estaba la concentración de TBG? Se fijan que cuando estaba tomando anticonceptivos tenía un valor de T4 y T3 y cuando no estaba tomando los anticonceptivos tenía otro. Sí. ¿Ok? Bueno, si bien esa diferencia pudo haber sido producida precisamente por los anticonceptivos que estaba tomando. Se fijan, era todavía mayor la T4 y T3 cuando estaba tomando los anticonceptivos, a diferencia de cuando ya no los tomaba. De ahí que tomando los anticonceptivos, pues la captación de T3 debió haber bajado y no bajó, se mantuvo igual, se mantuvo alta.
Entonces, ¿qué pueden inferir con todo esto? Vean ustedes, tomando anticonceptivos, esperaríamos que, ¿cómo está la captación? En punto Elevado. 42, pues no. Debería haber aumentado, debería Sí. estar alta. Y sin embargo, está así. De hecho, recientemente tuve un caso, porque así llegan los pacientes, llegan preocupados de que por alguna razón se hicieron un perfil tiroideo y digan, doctor, es que me salió esto, y llegan con T3, T4 alta y alta. Y pues obviamente no están reportando como tal la captación, pero el hecho de que T3 y T4 esté alta con una T3 y T4 libre normal, pues está normal. ¿Qué me da a entender eso? Pues que la señorita está tomando anticonceptivos. A veces no se los quiero decir porque resulta ser que es la mamá que me lleva a la hija y la hija tiene 18, 19 años. A veces no es correcto decirle. Lo que hago es sacar a la mamá y preguntarle directamente a la hija si está tomando o no los anticonceptivos. Entonces nunca se les vaya a ocurrir tampoco decir que por anticonceptivos delante de los papás. Entonces, debió haber estado aumentado, ¿sí? Cosa que no resultó ser así. De hecho, estaba en parámetros pues, normales. Yo hubiera esperado que hubiera cambiado. Entonces, ¿qué factores inherentes a la biología del individuo permiten explicar estas pruebas de función tiroidea? La TBG, específicamente. Entonces, ¿existe alguna prueba para apoyar nuestra impresión clínica? Y si la prueba permitirá además precisar el estado de la función tiroidea o se requerirá alguna otra adicional. Entonces se midió la TBG en este caso y surprise, está por debajo. Entonces esta paciente tiene una alteración en la producción de TBG, que esto es una cuestión más que nada congénita en muchos de los casos, pero mantiene un nivel de T4 libre dentro de parámetros normales. Esto hasta cierto punto llega a ser frecuente, lo de la deficiencia de TBG, no es algo tan raro realmente, de acuerdo al grupo poblacional, pero se han reportado estadísticas de 1 en 1000 hasta 1 en 10,000, pero sí llega a encontrarse alteraciones en la TBG. Entonces siempre tener en mente la posibilidad de que esto explique lo que estamos observando en el perfil tiroideo y no quedarse con la idea de que tiene un hipotiroidismo central y hay que darle levotiroxina. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿qué congruencia existe entre el contexto clínico, cansancio y somnolencia, con el estado físico normal y los resultados de la PFT? Entonces, siempre considera que el cansancio y la somnolencia pues, son síntomas hasta cierto punto subjetivos que pueden ser originados por cualquier otra causa y no necesariamente tiene que haber enfermedad tiroidea. ¿Sí? Lo que les digo siempre a los pacientes, siempre le echan la culpa a la pobre tiroides, que si subí de peso, que si bajé de peso, que si estoy deprimido, que si me da por llorar, que si se me cae el pelo. Espérenme, ¿sí? La pobre tiroides no tiene la culpa siempre. De hecho, del exceso de peso que un paciente con hipotiroidismo mal sustituido pudiera tener, nada más 10% de ese exceso de peso puede ser explicado por la tiroides. Nada más, y eso estando mal sustituido. Pero si está bien sustituido, no lo explica. Entonces, no es la tiroides, es la tragoides en muchas de las situaciones. Ok, segundo caso. Mujer, 57 años. Este le va a gustar a la doctora Eira. Mujer de 57 años, diabetes tipo 2, cirrosis hepática por virus C, está en un child A, riesgo de disfunción tiroidea aproximadamente 25%, la TSH reportada es de 3.15, aparentemente está normal. ¿Ok? Y estas son sus pruebas de función tiroidea. ¿Alguien quiere opinar? T4 está muy elevada. Tiroglobulina. Ajá. Entonces, en el contexto de la paciente, vemos esas pruebas de función tiroidea. La T4 está, como dice el doctor, bastante elevada, ¿sí? Y si está bastante elevada, vemos cómo está T3, que se supone que T3 viene de T4. Dentro de los parámetros. Dentro de los parámetros, exacto. Es el parámetro inferior. ¿Sí? Como que no corresponde, ¿no? Mucha T4 y muy poca T3. Exactamente, muy poca T3. Y esto tiene que ver también, digo, es importante, ahorita lo vamos a ir viendo sobre la marcha, pero que hay algunas situaciones que se inhiben en base a que, por ejemplo, hay una situación de tirotoxicosis o tiroxinemia. El cuerpo
trata de regularse. ¿Y cómo esperaríamos la captación en este contexto? Elevado. Pues esperaría más no, baja, porque ¿no? T3 está disminuida, ¿no? Pero está en rango. Bueno, Entonces disminuida porque lo poco T3 que hay se Ajá. va a captar en los receptores y no va a quedar suficiente para lo del carbón, no me acuerdo cómo se llama. Onda extraña. Ujú. Sí, en cierta forma sí. Tiene razón, entonces es congruente hasta cierto punto. Pero T3 y T4, pues no es congruente, y sobre todo cuando vemos el nivel de TSH. TSH está en 2.39 porque aparentemente está normal este nivel, pero la paciente está aparentemente con tirotoxicosis. Entonces, ¿qué hacemos? Inciso A, la paciente tiene hipertiroidismo y le doy tiamazol. Inciso B, repito las pruebas de función tiroidea. Los repetimos. Repetir las pruebas. Repetir las pruebas, ¿sí? Aquí siempre que tengan duda, repitan las pruebas. ¿Okay? Es algo que me enseñó mi maestro guía espiritual. Él siempre dice 2 de 3. Entonces, siempre para tomar una decisión, porque recuerden que la decisión que ustedes tomen, ¿sí? Que ustedes le digan al paciente, pues va a repercutir en su vida, porque no es cualquier cosa. Si ustedes deciden que el paciente tiene hipotiroidismo, es tomarle levotiroxina de por vida. Entonces lo están condenando a tomar una pastilla que muchas veces no necesita. Y si ustedes dicen que el paciente tiene hipertiroidismo por los hallazgos, igualmente van a iniciar un tratamiento que lo que va a hacer es afectar la tiroides cuando realmente no hay una enfermedad tiroidea. Entonces, ustedes pensando en hipertiroidismo, la exploración física encontramos una paciente clínicamente eutiroidea con pulso de 70, ojos, no está ojona, está ojos normales, no hay buche, la tiroides está normal, y le hicieron un gamagrama. Resulta ser que le hicieron un gamagrama a pesar de que no tenía una supresión de TSH, y el gamagrama está dentro de parámetros normales, están con una captación de 15%, que hasta, depende, pero se dice que hasta por debajo del 20%, hay algunas bibliografías que dicen por debajo del 15%, se considera normal. Oye, Jorge, perdón que te interrumpa, pero ¿a poco sí está justificado ahí hacer un gamagrama? No, de hecho, por eso digo, aunque no tenga la TSH suprimida, pues en este caso se hizo un gamagrama, alguien le mandó un gamagrama pensando en que se tratara de un hipertiroidismo. Esos son casos reales, pensando en que se tratara de un hipertiroidismo, y lógicamente salió una captación normal. Aparte con virus C, ¿no? Que también eso se tiene que ver mucho con cuestiones de la tiroides, ¿no? Exacto, por ahí va la cosa. Por eso dije que le iba a gustar. Entonces, ¿qué piensan? ¿Siguen casados con que la paciente pueda tener hipertiroidismo? pues tendremos que checar también nuestro otro estudio, ¿no, Doc? Que dijo que eran de 2 de 3. 2 de 3, ahorita lo voy a poner. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se deben esperar en las PFTs de un individuo que se encuentra en la fase temprana de cirrosis por virus C? Entonces, repetimos las PFTs. Ok, para el que decía de repetir las PFTs, aquí las tiene. Doctor, ¿Qué vemos? una pregunta. Sí. Si estamos hablando igual de que el paciente tiene virus de la hepatitis y tiene un Child alterado, pues tiene una alteración ahí en hígado y pues al fin y al cabo son proteínas transportadoras. ¿Por ahí va la cuestión? No lo sé, pero por eso necesito que lo vayamos desglosando. Ok, va. Hasta ahorita vimos que la captación es congruente, ¿ok? Tenemos una T4 alta también, que persiste. De hecho, le hago la medición y estos son los resultados. En la tercera columna, perdón. Entonces, ¿qué me dicen? Aquí ya le midieron incluso a TBG. Y resulta ser que está normal. ¿Dónde sigue estando la incongruencia? Doc, Nuestra captación. ¿no podría ser más bien T3?
que haya un problema en las desyodasas hepáticas, y por eso esa incongruencia de T4 y T3. Exactamente, por ahí va. ¿Quién dijo eso? Yo. Sí, pero ¿quién? ¿Quién es yo? José Pablo. ¿En qué sala estás? En infecto. Ah, pero eres MIC Es la virtual. distancia. Pero después de estar en local contigo, Jorge. ¿Qué tú quieres? Sí, digo, pues suena listo. Uh-huh. Puede ser mi Morty del siguiente mes. Ok. Y puede ser tu fellow pequeño. Exacto. ¿Es congruente la captación de T3 con la T4? Sí es congruente, por lo que ya habíamos mencionado. Entonces, en consecuencia, si se encuentra eutiroidea y la TSH en rangos normales, entonces la T4 libre debería estar normal o un poco disminuida. Y sorpresa, ¿cómo está la T4 libre? Elevada. Está muy elevada. Súper alta, ¿no? Muy elevada. Entonces, ¿sigo pensando que es hipertiroidismo? No. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de hipertiroxinemia? Porque sí hay hipertiroxinemia con T4 libre aumentada y TBG normal que se asocian con un eutiroidismo, porque clínicamente la paciente está eutiroidea. Un exceso de proteínas transportadoras diferentes a TBG, la presencia de anticuerpos contra T4 que pudieran estar interfiriendo con la medición del ensayo, falla en la conversión de T4 a T3 o una resistencia a hormonas tiroideas. Y en este caso, pues se midieron prácticamente la presencia de anticuerpos contra hormonas tiroideas puede estar interfiriendo con la cuantificación de T4 total y libre y de qué forma interfieren con los inmunoensayos. Bueno, aquí vemos que midieron los anticuerpos y prácticamente están negativos. O sea, tampoco va por ahí la cosa. Y le hicieron un tercer perfil tiroideo y pues encontramos las mismas características, nada distinto. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Entonces, ¿qué trastorno de la función tiroidea puede causar incremento de la TSH que se asocia con una concentración alta de T4 y una concentración normal baja de T3 en un individuo con cirrosis hepática? Como ya le dijo el doctor Yo, si la concentración está alta de T4 y una concentración baja de T3, que no es lo normal o lo congruente, entonces el defecto no está ni en la tiroides, no está en la hipófisis, está a nivel periférico y tiene que ver precisamente con una falla en la conversión de T4 a T3, ¿sí? Entonces, hablando específicamente de un individuo con cirrosis hepática, bueno, aquí creo que tenemos a la experta en hígado, aquí no voy a meter mucho porque pues, no voy a hablar en frente del experto, me chiveo. Entonces, la conversión periférica T4 a T3 depende de la actividad de las monodiodasas, específicamente 1 y 2. Las monodiodasas son selenoproteínas. ¿Sí? Hay pocas selenoproteínas realmente en general en la naturaleza, en el cuerpo humano creo que se han identificado entre 23 y 25, no recuerdo el valor exacto. Pero conforme la T4 aumenta, la actividad de las monodiodasas de tipo 2 se reduce y en consecuencia es esperable que se incremente la T4. ¿Ok? Entonces, a mayor T4, la actividad todavía baja más. Entonces, la T4 favorece siempre la desactivación o ubiquinación de la modulasa 2. Es decir, si de alguna manera se sensa que hay en demasía T4, para limitar los síntomas de tirotoxicosis, se tiende a desactivar la monodesiyodasa. Pero, pues, ¿por qué está funcionando mal la monodesiyodasa? Que esa es la pregunta que yo me haría. Entonces, ¿cómo esperaríamos encontrar en un paciente con estas alteraciones el estado general de las hormonas tiroideas? Primeramente, ¿cómo se encuentra la concentración de selenina? Ya se me adelantó. Entonces, la movilidasa de tipo 2, aquí hablando en ratones que tienen deficiencia de las desiyodasas, puede encontrar una T4 incrementada con un T3 normal o anormal bajo y una TSH que puede estar incrementada o incluso normal, y clínicamente el paciente, o en este caso el ratón, comparado con el wild type, puede estar
eutiroideo. Entonces, ¿cómo se encuentra la concentración de selenio en la cirrosis hepática? Hablando de que las monodesiyodasas son selenoproteínas. Pues en este caso está reducido, que después la doctora Aira nos va a explicar el por qué. Y el selenio, en este caso se midió los niveles de selenio en este paciente y lo que se encontró es de que estaba por debajo del límite. Entonces el tratamiento en este caso fue a base de selenio, con lo cual se regularizaron las pruebas de función tiroidea del paciente. ¿Ok? Entonces, como ven, es bastante interesante y apasionante esta parte de las hormonas tiroideas. A veces representa todo un reto realizar la interpretación de las pruebas y siempre analizando el contexto clínico del paciente para no sesgarse. Y ahí les va un tercer caso. Hombre de 40 años, facie alargada y estrecha con hipotonía muscular, tiene hiperreflexia y clonus. Fíjense bien, tiene hipotonía muscular y tiene hiperreflexia y clonus. Tiene disartria y marcha táxica, pulso 104 por minuto, ojos sin datos de orbitopatía tiroidea, con tiroides normal a la palpación. Entonces, no es un MIC esta foto, es una foto del paciente que tiene este tipo de alteración que vamos a ver. Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Cómo espero las pruebas de función tiroidea en este contexto clínico? ¿Cómo lo esperarían? De regreso, facie alargada estrecha, hipotonía muscular, hiperreflexia y clonus, disartria y marcha táxica, pulso 104. Alguien, chicos. Bueno, El chico que va. aumentado, sí. Aumentado. Central. Yo pensaría que sí, efectivamente tiene toxicosis, tirotoxicosis este paciente. Entonces, este es su perfil tiroideo. ¿Qué opinan? Pues tenemos disminuida la T4 y elevada la La TSH. TSH está altísima. Ujú. A ver, entonces, la T4, empezamos por T4. La T4 está baja, de hecho está en 54 la T4 total, y la T3 está muy alta, exactamente, está muy alta. Con estos valores, ¿cómo esperaría encontrar la TSH? Disminuida, ¿no? Disminuida. Baja, pero parece más una tiroides hiperfuncionante. No, aquí recuerden, la T4 es la que se produce principalmente en la tiroides. Si tengo una T4 baja, no es hiperfuncionante. ¿Ok? Lo que está por arriba es T3 y la T3, su conversión es periférica, no es en la tiroides. Nada más 10% de la T3, porque también hay monodesiyodasas en tiroides, es por la tiroides. El resto es periférico. Pero entonces, ¿perdón? Entonces hay algo que está produciendo una conversión acelerada de T4 a T3. Ok, ¿qué lo está produciendo? ¿O qué pudiera ser? Pero entonces yo esperaría encontrar una TSH suprimida y no es así. Punto 39, entonces la incongruencia está allí. La captación de T3 pues no está alterada como tal, que hasta cierto punto yo esperaría que sí estuviera alterada. Entonces, ¿existe congruencia entre los componentes de las pruebas de función tiroidea? No. Pues no existe. No en un contexto normal. No existe, ¿no? Entonces, analizar la situación clínica del paciente. Si no hay congruencia, ¿qué factores pueden explicarlo? Entonces, recordando, y aquí vamos a otro punto, no solamente depende de globulinas transportadoras, no solamente depende de lo que produzca la tiroides, ni cómo esté siendo estimulado por la hipófisis. También hay otro factor. Recuerden que hablábamos también de la actuación que tienen a nivel nuclear. Entonces, y para eso deben entrar, obviamente, a la célula. Entonces, siempre hay que tener en mente en qué parte de todo nuestro sistema de regulación del eje tiroideo puede estar la falla. Entonces, a nivel central,
Pues pudiera ser, porque la TSH está totalmente incongruente con ese nivel de T3 y de T4. Bueno, no tanto con T4, más que nada con T3, pero porque está haciendo esa conversión, ¿ok? Lógicamente, si está haciendo su efecto a nivel central, porque aparentemente el paciente está con tirotoxicosis, de hecho, tiene tirotoxicosis en muchos aspectos. Sin embargo, pues la TSH no coincide, ¿sí? Tampoco la T4. Entonces, ¿qué pudiera estar pasando? Se requiere una prueba adicional para explicar la incongruencia y conocer el estado tiroideo del individuo. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Podría ser que tenga un gamagrama periférico, un adenoma hipoficiario. Un adenoma hipofisario, ok, me parece congruente lo que dices, pero si tuviera un adenoma hipofisario productor de TSH, a lo cual denominamos nosotros TSH-HOMA, que son muy raros, digo, para empezar, nada más 5% de la hipófisis llega a producir, o sea, de toda la adenohipófisis produce como tal la TSH, de ahí que sean de los tumores más raros que podemos encontrar. También igual es de los últimos ejes que se pueden afectar en el caso de un adenoma hipofisario o de alguna otra enfermedad hipofisaria que por efecto de masa llegue a afectar. Entonces, es poco probable, además de que si la TSH estuviera muy elevada, lo primero que yo encontraría sería una elevación de T4, que por el mismo efecto de la T4 lograra una wikinización de la monodeyodasa de tipo 2, con lo cual reduciría como tal la conversión a T3, por lo cual yo no esperaría encontrar ese nivel de T3 y al contrario, está muy alta la T3 con un nivel de T4 muy baja. Entonces, como que no existe congruencia en la posibilidad de que se trate de un TSH-HOMA. ¿Sí me expliqué? Sí, Doc, muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos pensar aquí? Nuevamente, como les digo, y dice mi guía espiritual 2 de 3. Sí, ¿por ahí alguien quería hacer una pregunta? ¿Alguien? Carapintiero. Ya después. Bueno, entonces... ¿A nivel del hipotálamo esto? A nivel del hipotálamo sería la misma historia de si fuera un TSH-HOMA. Acuérdense que primero TSH, ok, está produciendo más, es congruente, pero necesitaría que la T4 estuviera muy elevada para que fuera esa congruencia. A final de cuentas, sí, el TSH-HOMA puede darme datos de tirotoxicosis, pero lo que no explica o lo que no es congruente es que el nivel de T4 realmente es bajo con un nivel de T3 incrementado. Okay. Entonces, a este paciente se le midió la T4 libre y ciertamente está baja. La TBG no tiene alteraciones. Entonces, ¿qué pudiera ser? Se requiere quizá un problema de ser captado por el órgano blanco. Quizás no la captación a la globulina transportadora, pero sí al órgano blanco o a la célula del órgano blanco. Ok, sí, efectivamente va por ahí. ¿Una falta de receptores? ¿En la cantidad de receptores? ¿En la falla en los receptores? Pudiera ser también, pero aquí ya prácticamente les puse la respuesta. Tiene que ver con un receptor, precisamente un transportador denominado MST8. El MST8 principalmente se encuentra a nivel sistema nervioso central, es un transportador de monocarboxilatos. Recuerden que siempre necesitamos de transportadores, es decir, la hormona no va a pasar como Juan por su casa, ¿no? Requiere que alguien lo transporte, y en este caso el transportador MST8 se localiza en lugares muy específicos para lograr su acción. Hablando del sistema nervioso central, el MST8, si yo no dispongo del paso de la hormona tiroidea a nivel central, lógicamente el tirostato nunca va a censar que hay suficiente hormona tiroidea, por lo cual puedo tener un efecto de tirotoxicosis a nivel periférico, a pesar de que la hipófisis pues no está censando que haya suficiente cantidad, ¿sí? El MST8 es el gen que codifica MST8, se localiza en el cromosoma, brazo del cromosoma X. Su expresión se ha demostrado en el cerebro, hígado, corazón, pulmón
músculo estriado y riñón, y es un transportador de monocarbohidratos, así como de T4 y T3, sino muy específico para T3, ¿sí? Entonces, las hormonas tiroideas siempre van a influir el desarrollo cerebral desde el final del primer trimestre. De ahí que sea muy importante que una paciente con hipotiroidismo, lo que yo les digo a todas las pacientes, antes de avisarle al papá del niño, me avisa a mí, por favor, ¿sí? De que está embarazada, porque tengo que hacerles ajustes. Entonces, si quieren ya después vemos una charla, que es otra charla completa de hipotiroidismo en el embarazo. Entonces las expresiones de receptores nucleares ocurre a la 10ª semana aproximadamente. La T4 que llega al cerebro fetal es principalmente de origen materno hasta la mitad de la gestación. Sin embargo, los primeros 3 meses son críticos para el desarrollo. La homeostasis de la T3 cerebral se mantiene en límites estrechos por mecanismos que involucran a las monoiodasas, que en este caso ya entra la amioidasa tipo 3. Tanto los tanicitos como los astrocitos también proveen de T3 a las neuronas a través del transportador de MCT8. Si hay una deficiencia en la expresión de MCT8, el cerebro jamás le va a llegar como tal la hormona tiroidea, con lo cual pues, va a tener alteraciones, sobre todo desde el punto de vista cognitivo, y desde luego va a censar la hipófisis que no hay suficiente cantidad. Entonces, la deficiencia de MCT8 pues ya tiene incluso un epónimo, que es el síndrome que ustedes están viendo en pantalla, ya está reportado. Sin embargo, los casos son muy contados, es muy raro, pero realmente el motivo de esto no fue presentarles como tal una deficiencia de MCT8. El motivo de presentarles este caso es de que hagamos el análisis de dónde pueden estar fallas, ¿sí? Para que ustedes puedan interpretar adecuadamente un perfil tiroideo. ¿Ok? Y pues hasta aquí la charla, no sé si tengan alguna duda. Fue súper rápida, ni la sentí. Oye, Jorge, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ya ves que hiciste bien padre las grafiquitas estas de los niveles de, sobre todo de TSH, y creo que es bien importante lo que dijiste, sobre todo revisar al paciente y ver que los niveles, se me hizo súper interesante ver que con la edad también los niveles salen altos y que no necesariamente se tendrían que tratar, ¿no? Porque la verdad es que luego me llegan un montón de pacientes que tienen la TSH alta y obviamente no se consideraría como un hipotiroidismo subclínico, ¿o sí? En muchos casos sí. De hecho, eso sigue siendo motivo de controversia en todos los congresos, de que si darles o no darles tratamiento a los pacientes con hipotiroidismo subclínico. Y creo que aquí hay que tomar en cuenta el estado clínico, aunque se llame subclínico, porque muchos pacientes sí van a tener alteraciones cognitivas, caída de cabello, etcétera. Yo en lo personal siempre soy muy juicioso al momento de iniciarle terapia. Sí, como digo, 2 de 3. Si no me queda claro el primer perfil, hay que repetirlo porque puede ser un error de laboratorio. Recuerden que la TSH y la T3, T4 se miden con ensayos distintos. Entonces puede tener alteración en algunos ensayos, no lo descarto, por lo cual, dependiendo del contexto en el que encuentre el paciente, pues siempre es importante analizar primero esa parte. Repruebas, si las pruebas, por ejemplo, estuvieran nuevamente alteradas, una discreta elevación, realmente con pocas alteraciones, pero además le complemento con los anticuerpos contra peroxidasa tiroidea. Si los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea están positivos, ya me dan la idea de que efectivamente el paciente tiene una tiroiditis de Hashimoto y lo que está desarrollando es una alteración tiroidea y que va empezando. Recordemos que todas las enfermedades crónicas tienen infancia, todas empiezan por algo, y a veces el hipotiroidismo subclínico es nada más la muestra de algo que va comenzando. A veces, aunque tenga el perfil tiroideo normal con anticuerpos positivos, siendo un paciente joven, tiene hasta un 76% de posibilidades a 10 años de presentar ya un hipotiroidismo clínico, y eso hay que tenerlo en mente. Pero si todavía no presenta alteraciones, lo mejor es estarla vigilando, pero sí explicarle al paciente que sí es muy probable que en algún momento ya empiece a fallar las pruebas tiroideas. Y recordemos que al ser un proceso destructivo como tal de la maquinaria que se encarga de la formación de hormonas tiroideas, pues va siendo lento. Conforme va disminuyendo la capacidad de la glándula tiroides para producir T4, poco a poco también se va a ir incrementando TSH, de tal forma que lo que vamos a encontrar son niveles a lo mejor inapropiados para la edad, pero con niveles de T4 normal, ¿sí? Curiosamente. Esto siempre ténganlo en mente.
esta parte de que todas las enfermedades tienen infancia, yo siempre lo llevo en la cabeza, de tal forma que siempre hay que identificar algo que apenas va empezando. Entonces, no sé si respondí a la pregunta. En cuestión de la edad, pues también es importante entender que el metabolismo no va a seguir siendo el mismo. De hecho, es parte del fundamento del eutiroideo enfermo. El eutiroideo enfermo, de alguna manera, tiende a ahorrar energía, de tal forma que disminuye en muchos aspectos la tasa metabólica para evitar un gasto innecesario de energía, que obviamente aquí va a estar encaminado a otro fin. Y aquí hablo, por ejemplo, de, bueno, la mayoría de los MICs no conocen como tal el MOM, pero el MOM habla de redireccionar, es concentración de esfuerzos. Entonces, concentrar mis esfuerzos en defenderme de una infección o de algo agudo, ¿sí? Disminuyendo en otros aspectos la tasa metabólica. No sé si me expliqué. Entonces son cambios hasta cierto punto esperados. ¿Y qué es lo primero que voy a encontrar? Es una disminución de la conversión de T4 a T3, con la consecuente elevación progresiva de la TSH. Pero no sé si me expliqué, es que hablo mucho. No, pero bueno, yo sí entendí. Gracias. Doctor, una pregunta. Del caso que vimos ahorita. Entiendo que podemos explicar la parte del diagnóstico, ¿no? O sea, por qué la T3 está así de elevada. Y, por ejemplo, nos llega un niño así. ¿Cuál sería el manejo que le podría ayudar al paciente, teniendo en cuenta que tiene esa deficiencia genética para producir esos transportadores en específico y que como tal no creo que haya una terapia dirigida, ¿no?, hacia la parte de los receptores? ¿Qué manejo yo puedo dar en la parte endocrinológica para evitar las afecciones a futuro de ese niño, por ejemplo? Okay. Lo primero que hay que entender es que la enfermedad es rara, pero en general es una cuestión genética. O sea, aquí el tratamiento, pues sí, va a ser encaminado a lo mejor a mejorar la calidad de vida, pero no hay como tal un tratamiento. O sea, yo no voy a mejorar el nivel cognitivo del paciente, dado que la deficiencia es de un transportador, porque si yo le doy hormona tiroidea, de todas maneras no la va a internalizar. No la va a internalizar, y tampoco le puedo inyectar de manera intratecal la hormona tiroidea, no es posible. Entonces, aquí va encaminado más que nada al consejo genético, desde luego, que la mayoría de los casos son esporádicos, no tienen como tal un contexto familiar, pero consejo genético y terapia de rehabilitación. No voy a lograr dar tratamiento en situación del aspecto cognitivo. En el otro aspecto, tal vez sí, de los síntomas de tirotoxicosis que pudiera tener por una mayor conversión de T4 a T3, pero realmente no hay como tal un tratamiento estándar, dado que son contados los casos, y pues ahorita no hay mayor estudio respecto a eso, ¿sí? Entonces, sí, ahí sí lamento no poder dar más información, pero no hay mucha evidencia. Ok. Entonces se trataría como una tirotoxicosis y además paliativo como tal, o sea, los síntomas que puedas paliar y ya. Sí. Se le podría dar betabloqueo y la rehabilitación. Digo, el aspecto cognitivo no va a mejorar, eso hay que entenderlo. Ok. Gracias. Doc, yo tengo una duda. Por ejemplo, que cuando nosotros dimos un perfil tiroideo, ¿es mejor basarnos en las concentraciones de hormona libre o en la total? ¿O en cuál es más recomendable? Ok, esa es una pregunta realmente importante, digo, porque es lo que ustedes van a ver. Si ustedes están en un hospital y van a hacer el seguimiento de un paciente, o incluso para darse una idea del estado general de un paciente, lo que van a pedir es TSH y T4 libre, nada más. ¿Ok? De manera inicial, si están sospechando que pudiera tener una enfermedad tiroidea. Si de plano ya clínicamente ven que sí es muy probable que tenga la enfermedad tiroidea, pues ahí ya piden el perfil completo. En el hospital a lo mejor estamos mal acostumbrados, porque ahí pedimos el perfil completo y pedimos T4 libre, no pedimos la captación. Entonces, sin embargo, cuando ya ustedes estén en su consultorio o estén en algún otro hospital, por la mayoría de los hospitales no les va a reportar la T4 libre. La T4 libre se solicita aparte, es cara y es difícil medirla.
Entonces, ahí es cuando tienen que hacer uso de todo lo que acabamos de explicar para poder interpretar ese perfil. Pero si ustedes están en el ABC, en el Ángeles, en Médica Sur, o en nutrición, ahí sí les van a reportar, no es cierto. Bueno, sí se puede. En nutrición también reportan a T4 libre, pero habitualmente les reportan la captación, para que vayan haciendo el ejercicio. Pero traten de ver perfiles tiroideos para que se vayan generando ya la práctica de esto, ¿no? Que realmente no se van a dedicar a esto, pero sí les va a ayudar, porque créanme que si yo salgo a la calle y a 100 personas les hago un perfil tiroideo, tengan por seguro que a 10 de esas 100, es decir, 10% de la población, tiene alguna alteración en las pruebas de función tiroidea. Y no quiere decir que necesariamente estén enfermos. Gracias, Doc. Doctor, y en el caso de que ya tenemos, y tenemos el cuadro clínico y están los marcadores para un hipotiroidismo, para iniciar tratamiento, ya sea con levotiroxina, se hace como dicen algunas días que empezamos con 25 microgramos y posteriormente vamos haciendo pruebas de funcionamiento tiroideo para ir viendo si se tiene que aumentar la dosis o se calcula la dosis por peso. Ambas dos cosas. Resulta ser que la dosis final de levotiroxina sí se calcula en función del peso. Ahora, si es un hipotiroidismo subclínico, desde luego que no. Aquí se utiliza habitualmente hasta 50% de la dosis real que se le corresponde por el peso, y la dosis que debe ser calculada a 1.6 microgramos por kilo de peso día. Es decir, si tengo un paciente pues aquí sí saquen su calculadora, si tengo un paciente de 70 kilos que tiene hipotiroidismo franco, crónico, debido a la tiroides de Hashimoto, ¿cuánto le correspondería de hormona tiroidea? 112. Ok, 112. Entonces, de hecho, hay la presentación de Eutirox 112, que está diseñado, 112 ya calculado. Entonces, siempre es importante que si ya es una evolución crónica, empecemos de menos a más. Si ustedes dan de golpe la cantidad de 112 microgramos, se la va a aumentar el paciente, aparte de que no se la va a tomar porque se va a sentir mal. De alguna manera ya el organismo se había habituado a esta situación de mantenerse hipotiroideo, ¿sí? Entonces, debemos de ir poco a poco, con incrementos muchas veces incluso hasta semanales, empezando con 25 microgramos, siguiente semana 50, siguiente semana 75, hasta llegar a los 100. Habitualmente no se llega a los 112. ¿Por qué motivo? Porque esos pacientes, por el peso, pues tienen retención de líquidos, tienen infiltración intersticial y genera aumento de peso por disminución igual de la tasa metabólica. Entonces, conforme van incrementando la dosis de levotiroxina, también el peso va a ir reduciendo, con lo cual pues se reajusta la dosis y a veces no es necesario llegar a los 112. Con 100 es más que suficiente para mantenerlos clínicamente y bioquímicamente en parámetros adecuados. No sé si me expliqué. Y diferente, por ejemplo, a los pacientes que por alguna razón, llámese cáncer de tiroides, llámese no sé, alguna situación de cirugía hipofisaria y que quedan con hipotiroidismo, ya sea primario, secundario o central, en el caso del secundario, lo que aquí no vamos a empezar de menos a más, porque el cuerpo ya estaba habituado a manejar niveles de eutiroidismo. Entonces, simplemente le calculamos a la dosis del peso que corresponde y le continuamos o le iniciamos la dosis de levotiroxina. No sé si me expliqué, ¿eh? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok, Max, a secas. ¿Algo más? Doc, una última pregunta. Sí. Entonces, ¿sí está justificado iniciar tratamiento en los pacientes que tienen hipo subclínico? No en todos. No en todos. Si es un paciente joven, y sobre todo si es mujer, una mujer joven, edad reproductiva, que te llega con una TSH de 5, por ejemplo,
y que a lo mejor no te refiere tantos síntomas. La mayoría de ellas nada más refiere, pues, fatiga mental sobre todo, pero me dicen, pero también es por la carga de trabajo, o poquito de caída de pelo, si he notado, etcétera. Pero por el simple hecho de ser una mujer en edad reproductiva, hay que corroborar la presencia de anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos, yo se los inicio, porque aunque me digan, no, doctor, es que yo ni novio tengo, es que pues no, ¿cómo cree? Etcétera, no estoy casada, pues ¿eso qué? O sea, todos tienen su corazoncito y todos, créanme que me ha llevado unas sorpresotas después de que les digo, no puede embarazarse, por favor utilice un método anticonceptivo. Ay, no, ¿cómo cree? Y a la mera hora me llegan con su domingo 7. Entonces, sí, si es mujer en edad reproductiva y está en riesgo de tener hijos, mejor iniciársela, ¿sí? El hombre es diferente, el hombre difícilmente pues tiene tantas manifestaciones, aparte que el hombre prácticamente no se queja en esos aspectos, me refiero, que sí somos muy chillones en otros, pero si es mujer de edad reproductiva y tiene anticuerpos positivos que ya te vaticinan que en algún momento va a tener hipotiroidismo clínico, pues mejor iniciarlo. Obviamente no es la dosis de 1.6, aquí sería el 50% de la dosis que corresponde, que sería 0.8. Muchas gracias. Pero si quieren, esa plática, sí me interesaría dar después una de hipertiroidismo y todas causas de tirotoxicosis, porque esto es una clase totalmente aparte para que ustedes vean el tratamiento, primero identificarlos y después ver el tratamiento, porque no es cualquier tratamiento, es complicado, ¿sí? Ver el tiempo de seguimiento, etcétera, que si bien a ustedes a lo mejor no les corresponde, pero sí les corresponde identificarlo e iniciarles el tratamiento, porque si no lo inician, en el caso de la tirotoxicosis, pues pueden desencadenar una tormenta tiroidea a final de cuentas. Y créanme que muchas veces, a veces me doy topes con la pared, porque encuentro que me mandan pacientes, incluso dentro del Instituto Armado, por hipotiroidismo, pensando que es hipotiroidismo, y les dan un tratamiento ahí bien raro, o me llegan pacientes porque encuentran pruebas de función tiroidea y piensan que todas las pruebas de función tiroidea alteradas hay que darles levotiroxina, y me han llegado pacientes con tirotoxicosis y que además les dieron levotiroxina. Eso quiere decir que de alguna manera no saben leer las pruebas de función tiroidea, ¿sí? Y para mí esta clase es sumamente importante, porque de ahí parte todo. De ahí parte que ustedes identifiquen la enfermedad, que desde luego pues, sepan tratarla. Entonces, de inicio me interesa que la identifiquen y que le inicien tratamiento, a lo mejor. Y el hipotiroidismo es del médico general, el hipotiroidismo no es del endocrinólogo. Eso es importante que se entienda. Si ustedes identifican a un paciente con hipotiroidismo, fácilmente le pueden iniciar la terapia sin mayor problema. ¿Ok? ¿Algo más? Sé que nos había dicho, maestro, que que en el caso de las embarazadas igual era como otro tema aparte, pero tengo entendido que se tenía que referir o era idealmente que una mujer que padeciera hipotiroidismo pues iniciara tratamiento para evitar secuelas en su bebecito pues 3 meses antes, pero no sé hasta qué punto podríamos nosotros referirla, porque pues la mayoría de los embarazos no son como planeados o las mujeres pues no llevan como un seguimiento. O sea, hasta qué punto podríamos nosotros dar un tratamiento sin que haya una afección. Ok, bueno, en el caso de una paciente con hipotiroidismo que esté tomando levotiroxina y que aparentemente esté bien sustituida y resulta ser que queda embarazada, como les dije, siempre les lo recalco, antes de avisarle al papá del niño, porque ni siquiera les digo a su esposo, porque muchas veces el papá no es el esposo, antes de avisarle al papá del niño, avíseme a mí. Y sí lo hacen, de verdad, me avisan. Entonces el primero en enterarse que la paciente está embarazada soy yo. Entonces, en esos casos, aunque no tengamos un perfil como tal en ese momento, lo que hay que hacer es aumentar hasta un 50% la dosis total de levotiroxina que la paciente esté tomando. Recordemos lo que estábamos mencionando cuando vimos la alteración del MST8. Prácticamente el primer trimestre es esencial.
¿Por qué? Porque el bebé no es capaz de producir su hormona tiroidea, ya que la tiroides no está desarrollada hasta la 18ª o 20ª semana, de tal manera que depende de lo que produzca la mamá. Si la mamá tiene una deficiencia, y sobre todo tomando en cuenta que va a haber un aumento de globulinas transportadoras y en teoría baja el nivel de T4 libre, pues entonces necesita que le doblemos la dosis, bueno, no le doblemos, le aumentemos un 50% la dosis de levotiroxina que está tomando. Entonces, si tomaba 100, por ejemplo, 100 microgramos, pues aumentarlo a 150, no le va a pasar absolutamente nada a la paciente, dado que tiene suficiente globulina transportadora, fijadora, hormona tiroidea, y además, es importante porque el bebé puede tener alteraciones en el desarrollo, sobre todo desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Entonces, de ustedes depende de si el paciente le va a ir a la América o no. Y cambia en el caso de que, por ejemplo, sean gestas múltiples o que sea, no sé, embarazo gemelar o algo así, la cantidad de la dosis de... Ajá. No, obviamente lo que tú tienes que hacer es, si tienes 100, subes a 150. Y ya que la subiste, de todas pide el perfil tiroideo. Ahora, otro punto importante es de que el perfil bioquímico no va a cambiar hasta pasadas 4 a 6 semanas después de haber hecho una modificación en la dosis. Entonces, ya que le aumentaste, pues obviamente hay que esperarse, hay que tomar la basal para ver cómo estaba en ese momento y desde luego tomarlo 4 o 6 semanas después para ver si requiere un nuevo ajuste. Muchas gracias. Que aquí hay que mantener una TSH en el embarazo específicamente, sobre todo en el primer trimestre, una TSH por debajo de 2.5 y eso ya está bien especificado. Ya se va haciendo un poquito más laxo el nivel de TSH conforme va avanzando el embarazo, hablando del segundo y del tercer trimestre, pero para que no se la quiebren, 2.5 es la referencia. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya no hay, Jorge. Muchas gracias.